Es un placer. Yo soy Eduardo Nibón, profesor de la Universidad de Iztapalapa y miembro de la Comisión de Educación Virtual, de la Comisión Académica de Educación Virtual de Iztapalapa. Y es un honor, es un placer contar con la doctora Esther Morales. Ella estudió administración en la unidad Azcapotzalco de nuestra universidad e hizo sus posgrados, maestría y doctorado en estudios organizacionales en la unidad de Iztapalapa. Ha realizado servicios de docencia tanto en Azcapotzalco como tengo entendido en Iztapalapa, y actualmente ya es profesora de tiempo completo en la unidad Coajimalpa. En esta unidad eh, se ha integrado en el Departamento de Estudios Institucionales en esta unidad. Cuenta con varias publicaciones. Por el título ustedes podrán darse cuenta que su interés ha sido, por un lado, la educación, por otro lado, la innovación, el conocimiento, y por otro lado, pues, los valores asociados con pues, la función social de las organizaciones y de las universidades. Algunos de los títulos en los que ella es autora o es colaboradora son Innovación Educativa y Apropiación Tecnológica. Otro título es Avatares de la Digitalización en la Formación Universitaria. Otro título más, Empresa, Valor y Conocimiento. Ella, como he mencionado, ha formado parte de la Comisión para el Desarrollo de la Educación en la Contingencia, de la cual surgió el programa que la universidad ha desarrollado en estos trimestres durante la pandemia, que nosotros conocemos como PER. En esta comisión, la doctora Morales pues, ha tenido una participación muy destacada desde los planteamientos iniciales hasta su seguimiento y evaluación, que está en curso. Entonces ella nos va a hablar sobre el significado institucional del PER y los aportes para el futuro de la universidad. Doctora Morales, adelante. Hola, buenos días, buenas tardes a todas, todos quienes nos acompañan, quienes nos siguen en las redes sociales. Gracias al doctor Nibón, quien tan amablemente ha hecho la presentación de su servidora. Le agradezco la molestia y agradezco infinitamente a todo el comité organizador que tuvo a bien la idea, el ingenio de establecer y de compartir su espacio institucional con muchas personalidades que vamos a escuchar el día de hoy y los días que están por venir. Un espacio por más pertinente y sumamente valioso para nuestra casa. También quiero comentar que me siento honrada de haber sido invitada y pues estaré presentando algunas, digamos, acercamientos a un tema tan complejo, tan complicado como el que se me propuso. El significado institucional del PER y los aportes para el futuro de nuestra universidad. No pretendo de alguna forma definir unilateralmente una idea absoluta. La propuesta que yo traigo con ustedes es desarrollar una serie de exposición de ideas que permitan tratar de delinear un boceto para comprender esta realidad. Si me permiten, dicho lo anterior, voy a compartir mi pantalla para auxiliarme un poco en esta presentación. Si ya están viendo la pantalla, elegí esta imagen primero porque lo que hemos observado, como comentó el doctor, yo formé parte, gracias a la amabilidad del doctor Peñalosa, al invitarme en una comisión donde compartí puntos de vista, donde compartimos experiencias, donde compartimos ideas de cómo ofrecerle a nuestra institución posibles soluciones para no solamente comprender lo que estaba pasando
el año pasado, por ahí del mes de marzo, sino la forma en la que la institución podía construir los caminos para seguir adelante. Una de las cosas que se estuvo planteando desde los organismos internacionales, pero no solamente es por ello, sino también por una situación propia de un posicionamiento ético, filosófico de la función social de una institución como la universidad en un contexto de crisis en donde todas las demás instituciones estaban poniéndose a prueba. Entonces, la decisión de dar continuidad a la educación y que la UAM se tomara ese camino no fue, digamos, una situación arbitraria, tampoco fue una idea de dar seguimiento o obedecer algunos propuestas, tendencias que se estaban planteando en otros entornos, sino fue resultado de una reflexión consciente sobre el papel que tenía nuestra universidad en una etapa de crisis mayúscula en donde su comunidad no solamente estaba enfrentando una situación de riesgo de salud que ya todos hemos comentado, pero eso significaba pues estar frente a un crisol, frente a un mosaico de muchas perspectivas, muchas problemáticas, muchas situaciones que no podíamos advertir, precisamente por el nivel tan grande de incertidumbre que significaba esa crisis, que era inusitada, ¿no? El proyecto emergente de enseñanza remota PER, como ustedes saben, cuenta con 4 características. Es contingente, es flexible, atiende e incorpora la multitecnología como elemento fundamental para la libertad de la acción de las personas y es incluyente. Solamente voy a hacer una reflexión sobre lo contingente que tiene que ver con no la temporalidad en sí misma, sino lo contingente en función a su relación con lo necesario para la construcción de futuros que todavía no estaban diseñados. Porque si bien la crisis fue inimaginable, sí era imaginable lo que no iba a pasar. Entonces, cuando entramos a una situación en donde no solamente nos deshabilitan del espacio en donde nosotros desarrollamos nuestras actividades, sino que nos colocan en un espacio totalmente nuevo para las trayectorias académicas, para las trayectorias funcionales y para las trayectorias operativas, ¿no? Entonces, la palabra contingente tiene una connotación filosófica un poco más profunda que la simple relación sobre regresar a sobre la pertinencia temporal de este proyecto, porque lo contingente, lo que nos ha el proyecto y todo lo que hemos vivido, lo que nos ha dejado claro es de que no vamos a regresar al pasado, sino que vamos a construir un futuro que todavía está en proceso de gestación. Y esa ya me estoy adelantando un poquito más a la parte de la propuesta, ¿no? ¿Qué es lo que propongo? Yo estoy proponiendo una mirada a través de, más bien, yo estoy proponiendo una exposición haciendo uso de 3 miradas, la mirada de Cornelius Castoriadis, la mirada de René Leroy y la mirada de Lidia Fernández, para tratar de poner a su disposición reflexiones sobre el significado institucional del PER y los aportes para el futuro, no a largo plazo, sino el futuro inmediato. La idea fundamental en cada una de estas miradas es mirarnos a nosotros mismos como comunidad académica, como comunidad universitaria, pero también como institución a partir de los referentes que estos 3 autores o estas 3 líneas temáticas nos permiten, ¿no? ¿Cuál es creo yo, una de las resultados de esto es la posibilidad de abrir espacios de diálogo, entrar en este
secuencia dialéctica donde nos permitan construir a partir del reconocimiento de una dinámica transformacional del mismo colectivo y de nuestra propia universidad. Voy a empezar con el primer autor y aquí yo voy a hacer uso de Cornelius Castoriadis. Él habla de lo inimaginable, pero también del imaginario social. Principalmente habla del imaginario social y de la institución como imaginario social. Es muy importante saber que el PER no hubiese existido si no hubiese existido la pandemia. Pero lo más importante que a mí me gustaría destacar, que todo es importante, pero lo que me gustaría destacar es el hecho característico de la pandemia, que es el confinamiento, que define y que trastoca algo esencial del ser, que es su vida social. El confinamiento que replanteó la vida social de cada uno de nosotros, que nos mantuvo alejados físicamente, que nos sigue manteniendo alejados físicamente, se pudo superar este alejamiento de manera parcial gracias a una serie de dispositivos tecnológicos, que son dispositivos tecnológicos. Pero también es bien importante señalar que este confinamiento está vinculado con algo que todavía no hemos terminado de comprender a cabalidad como fenómeno social que nos pasa y que nos está pasando. No es algo que nosotros hayamos decidido tomar, que es todas las emociones del miedo. Ya desde el año pasado nosotros habíamos comentado en la comisión y en todos lugares se comentaba la necesidad y las afectaciones psicoemocionales del confinamiento. Pero más allá, que es algo fundamental que se debe de incorporar, más allá de estas afectaciones psicoemocionales, es la forma en la que estamos socialmente a través de mecanismos y de emociones que nos mueven, como el miedo al contagio, el miedo pues a perder la vida, ¿no? Realmente lo social, este ser social que estaba dibujado con Castoriadis, está siendo revalorado en estos momentos. Está empezando lo que señalaba Castoriadis, esta parte permanente de darle sentido y significado, ¿no? Por eso, porque ante un fenómeno tan inimaginado como el confinamiento, en donde nos coloca el miedo en una situación peculiar, es bien importante reconocer que cuál es lo distintivo de nosotros y sobre todo de nosotros como comunidad académica que estamos al interior de una universidad. Y según Castoriadis señala que lo distintivo de nosotros como seres humanos es nuestra actividad imaginaria. Ser social es una actividad, es hacer y es ser de manera creativa. Lo esencial, su capacidad creativa. Imaginar significa desplegar, generar algo, transformar algo, generar soluciones que no había, que no estaban, ¿sí? Esta creación no parte nunca de la nada y nosotros lo podemos ver. Nosotros cuando estuvimos discutiendo siempre teníamos presente el pasado inmediato, siempre teníamos presente las formas de resistencia naturales que tienen que ver con pues el enfrentar un entorno que no comprendíamos, con esta sacudida de nuestra zona de confort, en donde a lo mejor nos habíamos instalado por una inercia institucional, y precisamente estas resistencias, estos miedos, es lo que hace que nosotros empecemos a generar soluciones, ¿no? Toma precisamente el contenido que está en el imaginario social
constituido previamente a este fenómeno inusitado de lo inimaginado, este fenómeno inimaginado de lo que no conocíamos, de lo que no nos advertíamos. Una de las ejemplos que hacen mucho cuando se hacen seminarios sobre Castoria, dice, es precisamente el lamentable evento de las Torres Gemelas en Nueva York, ¿no? Nadie se imaginaba que fuese a pasar algo como lo que pasó, que llegara a las entrañas del mundo capitalista, sector financiero, tal nivel de evento, ¿no? Que quitó la vida a muchos seres humanos. Fue el único ejemplo que yo pues pude encontrar de manera metafórica análogo a lo que nos está pasando. Nunca nos imaginamos que íbamos a desarrollar nuestra capacidad docente, nuestra actividad académica preponderantemente por utilizando las tecnologías. Y aquí hay que recordar algo, las resistencias que existían antes, como comentaban, para mí el análisis de las tecnologías o de la integración de las tecnologías no es nuevo, y soy consciente de que una de las resistencias tenían una justificación muy certera, que hoy la vivimos más que nunca, y que tiene que ver con la naturaleza social del hecho educativo en donde estamos inmersos en la población académica, en toda la comunidad académica. El hecho educativo es una experiencia social como nunca, y de la cual se utiliza muchísimos elementos para poder llevarla a cabo de manera lo más eficaz posible, ¿no? Y sin embargo, estamos en esto, ¿no? La forma en la que se crean, se imaginan las cosas, dice Castoriadis, nos determinan y configuran nuestras prácticas, y es en este sentido en donde nosotros debemos de poner los puntos sobre las íes, porque justamente cuando empezamos a hacer cosas que no nos habíamos imaginado que debemos hacerlas, nos sorprendemos a nosotros mismos en esta dinámica de cambio profunda que no solamente habla de las prácticas, y ahorita voy a lo del sentido, sino habla del sentido de las mismas prácticas. De esta forma, continuidad en el confinamiento llevó a la universidad a plantearse no solamente como institución reconocida dentro del ámbito educativo, más allá de este enfoque normativo de la institución, una institución que ha construido nuestra vida actual, que le da forma, que genera y estructura nuestras prácticas, porque la vivencia en la institución universitaria genera experiencia en nosotros mismos. Nuestros alumnos, la experiencia universitaria es la experiencia escolar es un elemento constitutivo y constituyente de su vida, de su identidad, de su futuro, de todo lo que le va a permitir ser en el mundo laboral. Por eso era fundamental replantearse la continuidad en el confinamiento a través de comprender el papel que tiene la vida, la experiencia en el ámbito remoto, ¿sí?, en cada uno de quienes conforman la comunidad universitaria. También es bien importante señalar que las barreras del espacio se rompieron. En uno de los conversatorios, colegas de la unidad Xochimilco muy atinadamente señalaban, pues la universidad entró a mi casa, está en la sala, convive, nosotros estamos, irrumpimos. Como todo ha sido totalmente inimaginado, nos vemos sorprendidos con esta transposición de espacios, este
intercalación de espacios y que no debemos de descuidar ni omitir, ¿no? Esta experiencia por un lado y el espacio por otro lado se deben de replantear, se deben de reflexionar y debemos de pensar cómo lo estamos viviendo, ¿no? El espacio también lo que va a generar es que existan modalidades diferentes de nuestros encuentros. Estos encuentros que siempre van a ser múltiples y estos encuentros que en muchas ocasiones no nos damos precavidos, señala un autor muy importante, para mí esencial en el ámbito educativo, que se llama George Gustav. Cuando uno entra a una clase como docente, entabla una diversidad de diálogos con los alumnos y son diálogos diferenciados de diferente orden. Esto también está pasando de manera diferente, es cierto, pero el trastocar el espacio de la universidad en este ámbito genera estos cambios en los encuentros múltiples que se dan de manera multidimensional en dos dimensiones, para empezar, la objetiva y la subjetiva. De tal forma que las estructuras comunicativas que fueron el primer pilar, nosotros en la comisión comentamos mucho sobre la necesaria digamos, vigilancia, énfasis, promoción de cuidar las estructuras comunicativas, cuidar los medios de información, mantener canales de comunicación que permitieran una cercanía social, una atención a las problemáticas, una presencia y acompañamiento a cualquiera de las circunstancias con las que se pudieran empezar. No siempre fueron los resultados más óptimos para todos. Habrá muchísimas experiencias de todo tipo y una de las que a mí sí me gustaría resaltar es la que hicieron los alumnos colegiados a propósito de estar y de proponer una solución ante esta idea de la comunicación, de mantener los canales comunicativos. Bueno, pues diseñaron un trabajo de un chatbot operado, diseñado en un primer momento por los alumnos y que hicieron un trabajo enorme, ¿no? Otra de las cosas que pasan en estos espacios de interacciones tiene que ver con la forma en la que se modificaron una gran cantidad de procesos, la cantidad de correos que llegaban a nuestros correos como profesores. Ya no me imagino a cada correo de los coordinadores de estudio, de los coordinadores de sistemas escolares. En fin, hubo una interacción muy potente que definió nuevas modalidades de operar los procesos. La construcción de los discursos, como lo observamos en cada uno de los conversatorios, que hubo una gran cantidad de discursos en diferentes niveles locales y sobre todo estos discursos fueron ejemplo de la diversidad de las preocupaciones que estaban presentes en la comunidad académica. Finalmente, me gustaría comentar en esta exposición de los encuentros acerca de la multiplicidad de co-construcción de realidades en diferentes órdenes. La atomización de la comunidad, que pudiéramos estar pensando que se generó una especie de organización red a través de las tecnologías, pues desarrolló una gran cantidad de realidades parciales, locales, algunas que se comunicaban, algunas que establecieron nuevos vínculos que no existían antes, otras que fortalecieron los mismos vínculos. En fin, hubo una explosión de soluciones a partir de estas cuatro estructuras, ¿no? Por eso, cuando Castoriadis habla de pensar en lo imaginario social y a la institución, señala que la posición ética sobre la práctica social, que debe de ser esto una posición ética sobre la práctica misma social, sobre la práctica profesional, y señala, él desarrolla toda una exposición acerca de esto que es elucidar, pensar lo que se hace
y saber bien lo que se piensa. Y por ello debemos de poner la lupa, la mirada sobre la acción propia, la mirada sobre nuestro propio autoanálisis que nosotros mismos desarrollamos sobre nuestra propia actuación. Esto es lo que nos va a permitir hacer un pequeño puente precisamente con uno de los autores más importantes del institucionalismo, que es la reflexión en dos dimensiones, que estas dimensiones son inseparables, el sentido de la acción y la acción misma. ¿Sí? Finalmente, para terminar con Castoriadis, me gustaría comentar algo que es esencial en él, porque el ser social debe comprenderse como este ser anónimo en donde estamos todos, donde está el colectivo, y la participación, la actuación, la cotidianidad de este ser social es una práctica creadora en sí misma, y que él la comprende como bajo esta metáfora de la magma, ¿no? Del magma, en donde el ser social, este componente colectivo, siempre va a estar en un permanente caos, en una indeterminación y caracterizado por su variabilidad. Efectivamente va a haber momentos o algunas capas que puedan tener una regularidad, que van cambiando, habrá otras que no, pero que forman parte de la naturaleza conflictiva de la misma sociedad, ¿no? Esto también nos permite comprender que toda, digamos, el cuadro que queramos hacer del ser social es un cuadro que está en torno a una diversidad de imágenes, a una pluralidad de ideas y a una pertenencia y a una confrontación misma de ideologías y de posturas respecto de caminos a seguir, ¿no? Dicho lo anterior, vayamos a ver en qué punto nos está situando el PER desde el enfoque institucional, y para ello voy a hacer uso de este autor René Loroux, quien hace una reflexión sobre lo institucional, lo instituyente y lo instituido. Y bueno, él habla de una pequeña secuencia dialéctica al estilo hegeliano sobre pues lo institucional, eso que ya está dado, eso que ya está incorporado, ese sistema de normas formales e informales, prácticas, mitos racionalizados que ya están incorporados en nosotros, pero que siempre va a haber un momento en que lo institucional en algún momento tuvo un instituyente, esa parte creativa, esa parte de confrontación, esa parte de generar alianzas, consensos para definir algo. Cuando lo institucional empieza a tener una especie de crisis, pues las partes críticas de este entorno institucional empiezan a cobrar una relevancia y pueden generar un nuevo momento instituyente. Cuando esto instituyente se convierte, logra a generar nuevos acuerdos, va a llegar a ser instituido. De tal forma que lo institucional no siempre, lo institucional siempre fue instituido, y el instituyente dejará de ser cuando lo instituido olvide la crítica, cuando lo instituido olvide el cuestionamiento. Y esa es la advertencia, al menos, que nosotros debemos de plantear. Estamos en un momento de transición donde lo institucional, como acabamos de ver las colegas de la unidad Iztapalapa, están proponiendo un camino para poder comprender este fenómeno y generar soluciones sobre bases sólidas que permitan integrar toda la diversidad, todas las ideas, todos los compromisos individuales y colectivos en torno a la vida universitaria.
de tal forma que esta cuestión dialéctica que entre lo institucional, lo instituyente y lo instituido, debemos de tomar con mucha seriedad el momento instituyente. Nos ha cambiado la vida a muchos de nosotros nos ha afectado a muchas de nuestras familias, pero lo cierto es que este ser social que somos, del que habla Castoriadis, tiene que atender a una serie de respuestas una serie de preguntas cuyas respuestas todavía no están. Y esas respuestas se deben de dar en la confrontación de ideas, de la crítica, que tengan, digamos, como eje principal la autonomía del ser social, la vida pública del ser social, la vida política del ser social, ¿no? Ahora quedan 5 minutos. Sí, voy, gracias. Es también dialógico en el sentido colectivo, teniendo como referencia la construcción del nosotros. Hay un sentido de comunidad en donde se reemplaza el orden pasado, donde la pertinencia del diseño institucional de la UAM se resignifica, donde existe una dinámica de participación, representación y acción que integra un espacio individual que coexiste en la colegialidad propia del diseño de la universidad, pero también propia del ser de la universidad. Los procesos de naturaleza política, administrativa, técnica, pero sobre todo de la construcción de la comunidad. Este sentido de comunidad es el que nosotros tenemos que estar dialogando a través de este momento instituyente. Los conversatorios sobre las experiencias del PER reconocieron en términos generales la necesidad de la movilización. ¿Sí? Hubo una autorreflexión a partir de muchas prácticas, no solamente en el sentido pragmático de lo útil que fue, sino también en el sentido ontológico de la necesidad de lo que debe ser la universidad. No fueron omisas las cuestiones críticas sumamente valiosas y creo que fueron de lo más enriquecedor las visiones críticas que se desarrollaron en el PER respecto de los derechos, de la inclusión, de la cobertura y del reconocimiento de las condiciones en las que se está llevando a cabo la educación. Se trató de la presencia del otro en nuestra vida colectiva. De tal forma, los caminos para esta, digamos, de lo instituido, instituyente e institucionalizado, tenemos que partir de varios elementos. Unos son las funciones sustantivas, otros son los elementos que nos permiten estas articulaciones, los nuevos acompañamientos de ser en términos sociales y las nuevas formas de colaboración. René Lurot señala que siempre una institución es una construcción cultural, una creación del hombre en comunidad. Y ya para finalizar el análisis institucional que nos ofrece, o el camino que nos ofrece Lidia Fernández, ella nos hace algunas puntualizaciones, ¿no? Primero, el análisis hay que verlo como un instrumento para pensar e intervenir las instituciones sobre la forma en la que podemos encarar un momento de crisis en donde es necesario un cambio, donde es necesaria una transformación. Una institución debe ser concebida siempre en esto que llamaba Castoriadis Luró sobre lo instituyente y lo instituido, y tiene que ver también con la necesaria comprensión de las instituciones, del fenómeno que se está viviendo y de las posibilidades. Cuando uno entra a un análisis institucional y no está dispuesto a mirarse a sí mismo, es difícil hacer el análisis institucional, ¿sí? De tal forma que una condición fundamental para el análisis es la posición ética de examinarse a sí mismo, sus prácticas y sus propios resultados. Lo que señalaban en la primera mesa es fundamental. Hay eventos que no se esperaban porque no sabíamos a dónde, qué era lo que iba a motivar e incentivar ciertas prácticas. ¿Qué es lo que necesitamos para un análisis institucional, dado que siempre va a estar en estas dos dimensiones?
siempre se hace en torno a datos externos, es decir, las cosas, la forma en la que las cosas suceden, el modo en que las cosas suceden, la forma en la que las personas se comportan, hacen su trabajo y los acuerdos de estos marcos reguladores. Yo aquí les comparto una de las pequeñas gráficas que se desarrollaron acerca de las dificultades que tuvo la comunidad en la implementación del PER en el trimestre 20I. Y bueno, esto nos da una primera imagen. Pero esta imagen debe ser completada siempre con los datos internos que alude a lo que el sujeto es internamente, al modo en el que se percibe a sí mismo y al que hace las cosas, ¿no? Y aquí, bueno, ustedes pueden escuchar los conversatorios y está lleno, está rico de todas estas discusiones de creación de seguimiento respecto de las experiencias que tenían en el PER, ¿no? El análisis institucional obliga a que nos veamos al espejo. Y es algo así como entrar a la casa de los espejos, donde vemos una gran cantidad de formas, de figuras de nosotros mismos como institución, de nuestro ser social como comunidad académica, en donde hay una gran cantidad de experiencias, algunas muy favorables, como el MAGMA, que supieron adaptarse, que supieron, o que no costó tanto, otros que se han esforzado demasiado, pero que por algunas circunstancias no han podido apropiar, dominar este nuevo entorno digital, este nuevo entorno remoto, ¿no? Y por ello es importante todos estos dispositivos de prácticas institucionales de las que hablaba la mesa anterior, con la presentación del nuevo modelo de educación de la UAM Iztapalapa, que pensemos, es una invitación a la construcción colectiva por parte de todos, ¿no? Por eso debemos de no solamente invitar a la valoración, al conocimiento, sino a la construcción a partir de la diversidad, de la crítica, pero sobre todo reconociendo el miedo a lo nuevo, ¿sí? Reconociendo la necesidad de la transferencia que significa el cambio el abandono de algo instituido que nos había que nos había definido en nuestras identidades. Finalmente, la reflexión del significado institucional del PER y sus aportes para el futuro de la universidad es que estamos precisamente en un proceso de generación, de creación de consensos, por lo cual el diálogo es fundamental en los órganos y en los espacios institucionales y no institucionales, en los formales y no formales. La cuestión es cómo integrar ambos tipos de diálogo. O sea, aquí lo más importante es la apertura al diálogo. Los aprendizajes institucionales es fundamental. Yo estoy segura que hemos avanzado en aprendizajes institucionales que todavía no concientizamos plenamente, ¿no? Y aquí hay algo muy importante, porque la idea del retorno a la normalidad o la construcción de la nueva normalidad implica hacer una serie de secuencias reflexivas acerca de cómo, todo lo que hablaba el rector acerca de cómo garantizar la salud, cómo garantizar la visión humana de ese nuevo retorno, ¿no? Pero también cómo estar con la sociedad en general como universidad, ¿no? Pensar nuestra vida cotidiana a partir de una examinación ética de nosotros mismos como sujetos sociales en un entorno institucional en movimiento. El entorno institucional se está moviendo y estamos nosotros en un momento de generación, en una enorme oportunidad instituyente. Fortalecer el diálogo a través del sentido colectivo, de la función universitaria, de la práctica académica y del diseño de la UAM, que por mí es de los mejores. Por mi parte, esto es todo. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Morales. Nos ha presentado usted un panorama muy amplio, muy complejo. Yo diría que ha configurado un cuadro cubista por los ángulos en los que nos ha hecho reflexionar sobre el PER. El espejo que nos propone es un espejo filosófico,
es un espejo institucional, es un espejo que tiene que ver propiamente con la enseñanza, con la didáctica, es un espejo ético. Así es que esta visión creo que es sumamente rica y las preguntas también que han llegado, pues se refieren a esto. Voy a leerlas y usted le pido que haga un comentario final dado el tiempo. Luis Lara pregunta, ¿cuándo interacciona lo institucional con lo instituyente? Y es una pregunta parecida a la que hace la doctora Margarita Viniegra. Dice institucional, instituyente, instituido, ¿en qué momento se encuentra el PER? Podemos revisarlo y corregir de forma eficiente. El doctor Pablo Damián Matsumara la saluda y dice, cuando se menciona reconocer la necesidad de la movilización, implica el regreso presencial cuando sea posible. La doctora Hatsiri Gaitán dice, en el momento en que nos encontramos ahora, ¿cómo construimos el cambio y el retorno a lo presencial en forma colectiva dentro de esta construcción de comunidad? Y Aureola Quiñones Salcido la felicita por su presentación. Dice, me encantó el análisis institucional y el reto de la reconstrucción del tejido social en la vida universitaria. ¿Qué comentario nos puede hacer usted ya para terminar con su conferencia y su presentación? Muchísimas gracias y mil disculpas si llego a omitir a alguien, pero muchísimas gracias, valiosísimos comentarios. Y voy a empezar con la primera, de en qué momento interacciona lo institucional con lo instituido. Pues lo institucional siempre es el punto previo a lo instituido. Recordemos que lo instituido es aquello dado, aquello que está instaurado, aquello que está regularmente llevado por las formas en las que hemos estado, ya está incorporado en nuestras prácticas. Evidentemente, ese instituido está ahorita en cuestión porque nuestra forma instituida de hacer docencia, de ser académicos, de ser universidad, no daba respuesta a este momento de crisis sanitaria, ¿sí? Ahorita nosotros, y voy a vincularla con la segunda pregunta, me parece que estamos en un proceso sumamente valioso para la construcción, para la creatividad y para la generación de nuevos consensos hacia nuevas formas institucionales, ¿sí? Esto implica integrar la crítica, implica integrar el cuestionamiento y implica aprender a renunciar de las formas normales o de la normalidad que teníamos nosotros prevista antes, ¿sí? Esta renuncia a la normalidad previa ya debe de empezar a operar en nosotros para reemplazar un orden dado, ¿sí? Creo que esta es la parte más importante porque cuando esta parte crítica deja de tener este empuje de visión, o cuando se logran los consensos, cuando se logran toda la parte de un nuevo orden, la crítica va perdiendo esta suerte de energía movilizadora de acuerdos. Cuando algo esta crítica, después de lograr los consensos, a partir de la forma en la que lleguen a ser, puede dormir la crítica, puede dormir el pensamiento crítico, y eso es lo más difícil, ¿no? Espero haber respondido a su pregunta. Otra de las preguntas me señalaban que si la idea de la movilización implicaba el retorno a la presencialidad. Yo creo que la movilización debe de comprenderse como una condición necesaria de estar en términos permanentes, y si eso significa replantearse la posibilidad de retorno a la presencialidad, sí, yo creo que es importante pensar en la dimensión del espacio, de los entornos institucionales, porque el espacio es fundamental. Si bien hemos tratado de adaptar un poco la vida social externa, la vida que se hace en la universidad en nuestras casas, porque estamos en nuestras casas ahorita, no podemos omitir que la necesaria
actividad social del ser humano, que es el encuentro, que es el contacto, que es la participación, el reconocimiento con el otro, ¿no? Es muy, muy importante. Sobre en qué momento está el PER en esta circunstancia, ya lo comentaba. En mi opinión, estamos en el momento instituyente, que esperemos que en el momento que sea institucionalizado, que se logren estos acuerdos, que se abra el debate ampliado a todas las voces, no solamente por los mecanismos formales, sino por los mecanismos informales, será de una riqueza por las cualidades propias que tiene nuestra comunidad universitaria. Recordemos que todo instituido fue en algún momento instituyente, y que todo instituyente será institucionalizado en esta suerte de secuencia dialéctica que nos ofrece esta perspectiva. Es importante que en este proceso nunca se olvide, nunca se reprima esta lucha fundacional cuando uno está frente al desplazamiento de un orden viejo y la construcción de un orden nuevo, porque además esta lucha fundacional habla propiamente de la naturaleza del pensamiento académico universitario, que es la crítica, que es la autorreflexión, que es la proposición y que es la construcción de soluciones para un futuro mejor. Evitar la personalización de roles y abogar siempre por lo heterodoxo y lo heterogéneo que significan nuestras comunidades universitarias. No sé, la verdad es de que esto invita a una reflexión muy profunda de nuestras universidades, de la función social de nuestras universidades, de nuestras identidades y de nuestras prácticas. Por mi parte es todo. Les agradezco infinitamente sus preguntas y su contribución, doctor. Muchas gracias, doctora, por su participación. Ha sido muy rica. Quedan muchas preguntas todavía, muchas imágenes. Para mí son muchas imágenes las que usted nos ha desplegado, y continuaremos en este coloquio reflexionando sobre ellas. De hecho, la siguiente conferencia que va a dictar el doctor Rubén Edel Navarro va a comenzar en unos minutos. La Agenda Digital Educativa en Educación Superior contribuirá precisamente a profundizar en nuestras reflexiones. Hasta aquí, entonces, con esta plenaria número 2 de nuestro encuentro, y los invitamos a continuar con nosotros. Pues les agradezco mucho. Reciban un fuerte abrazo y que todos en sus casas gocen de plena salud. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos los organizadores de este valioso evento.